Vamos a Mateo 4. Vamos a hablar de un tema precioso, un tema que muchos sabemos, este pasaje, sobre la tentación de Jesús. Amén. Ese momento que representa la tentación principal que puede tener todo cristiano. Vamos a hablar ahí un poquito, vamos a leerlo todos alternadamente para la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo tienen? Si usted lo tiene, puede colocarse ahí sobre sus pies, amado, como reverencia, ¿verdad? Dice que cuando a Cristo se le entregó el rollo, ¿cierto? Si se acuerdan de aquel pasaje, se colocó en pie delante de los doctores, ¿verdad? Para leer el rollo, que era la palabra, con solemnidad. Vamos a leer en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Yo leo el primero, ustedes leen el segundo. Aleluya. Dice así la preciosa palabra, mire, tentación de ¿qué? De Jesús. Ahí tiene ese título. Ya este pasaje hasta los niños lo saben, pero hoy lo vamos a compartir. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vamos a leer todo el 11 una sola voz. Dice así, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Vamos a orar para colocar este tiempo, hermano, en la dirección del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Te seguimos dando gloria, Señor amado, en este lugar. Santificamos tu nombre, Padre celestial. Señor, en esta mañana preciosa, venos aquí una vez más, dispuestos, Padre, para, Señor, servirte, Dios mío. Dios amado, lo hacemos con amor, lo hacemos para ti, Dios amado, no lo hacemos para el hombre. Señor, danos fuerza, Señor, danos vigor. Danos en esta mañana, Señor, fortaleza del Espíritu Santo de Dios, Señor. Me coloco delante de ti reconociendo, Dios mío, tu grandeza, reconociendo también mis debilidades, Señor, y mis falencias como humano, que solamente somos vasos de barro en tus manos, Señor. Que tú sirves como tú quieras y cuando quieras, Señor, nos utilizas. Padre, henos aquí, utilízanos como tú quieras en esta mañana, Señor. Padre, que esta palabra que hoy predicamos, Dios mío, corra y sea glorificada, que ministre cada una de nuestras vidas, Señor, que alumbre los ojos del entendimiento, Padre, y que nos ayude a avanzar, Padre, nos ayude a vencer, porque como hemos leído en esta palabra, siempre vamos a estar de lucha en lucha, Señor, de prueba en prueba, en tribulaciones, pero en todas ellas somos más que vencedores, Señor, porque tú nos das la victoria, Padre, porque tú dijiste en tu palabra, Señor, que tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Padre amado. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que hoy nos des un corazón para atender tu palabra, Señor, que la podamos atesorar, que podamos en esta mañana permitir que ella penetre y limpie nuestros corazones y nos ayude, Dios mío, a crecer, Dios amado, delante de ti, Padre celestial. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hazlo fuerte porque es para Él. Gloria sea a Dios. Aleluya. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios?
Amén. No sé cuánto tiempo vamos a predicar, pero bueno, Dios me va a ayudar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Las batallas principales del cristiano. Las batallas principales ¿de qué? Del cristiano. Lo dejó el Señor condensado, ¿verdad? Lo resumió en esta vivencia que tuvo el Señor Jesús. Amén. Ya sabemos que el Señor Jesús, si usted voltea la página, un poco antes, o en el pasaje anterior, Él va a las aguas del río ¿qué? Jordán. O sea, Dios no le va a usted a permitir una prueba, un ataque, cuando usted de verdad está en las manos de Dios, si Dios primero no lo ha preparado y no lo ha percibido. Dios primero lo llevó ¿a dónde? A las aguas. ¿Qué significa qué? Llenarnos de su palabra. ¿Para qué? Para poder contrarrestar las artimañas del diablo. Amén. Toda artimaña del diablo, amado, usted la va a contrarrestar con la palabra de Dios. Por eso hoy el pueblo de Dios está caído. Por eso hoy la iglesia de Dios, tristemente, como usted ve la revelación, y no es simplemente una revelación, sino que es una evidencia delante de nuestros ojos. La iglesia de Dios hoy está muy desviada de lo que Dios la proyectó como una iglesia santa, pura y sin mancha, apartada del mundo. Amén. ¿Por qué? Porque es una iglesia que no se ha llenado de la palabra. Lo vemos en este lugar aún, amados. Hacemos, ¿verdad? Los estudios no cuestan un solo peso. Amén. Muchas veces estamos aquí a la vuelta también y muchas veces fallamos, hermano. ¿Por qué? Porque para de pronto cuando queríamos un título humano, ya les he dicho que si nos teníamos que ir a pie para la universidad nos íbamos, ¿cierto? Y si nos tocaba quedarnos un sábado para venir a almorzar a las 6 de la tarde, yo mismo lo hacía y muchas veces, hermano, para obtener un título humano. Pero para podernos llenar del conocimiento de Dios, ¿cuánto lo despreciamos, hermano? Amén. Por eso Oseas 4:6 dice: mi pueblo se perdió porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Pero si usted ve la segunda parte del versículo, dice: por cuanto desechasteis el consejo, escúchelo, y si quiere léalo ahí, que no solamente termina el versículo ahí. Por cuanto desechasteis ¿qué? El consejo, yo también te desecharé. ¿De dónde? De el sacerdocio. Y creo que habla algo final ahí de los hijos también, se me olvida ahorita, ¿cierto? ¿Qué dice ahí, hermano? Vamos a leerlo textualmente. La última parte habla sobre que los hijos también, si nosotros no nos salvamos, menos nuestros hijos. Hermano, hay que luchar esta salvación. ¿Cuántos lo creen? Sí. 4:6. ¿Qué dice, hermano Fidel? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de tu Dios, la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. Oiga, qué cosa triste, hermano. Qué tristeza, si usted no se salva, menos los hijos. ¿Cierto? ¿Y cómo nos salvamos? Con el conocimiento. Escúchelo, con el conocimiento, porque el conocimiento te lleva a buscar a ti una vida de santidad como Dios manda, ¿cierto? Cuando no conocemos, hacemos todo lo que nos dice, así no sea lo que Dios dice, ¿cierto que sí? Amén. ¿Cómo venció Jesús? ¿Por qué traemos esto aquí a colación? ¿Cómo venció Jesús al diablo? Con la palabra, hermano. Amén. ¿Con qué lo venció? Diciéndole que él era el Hijo de Dios. No, el diablo lo ponía en duda, ¿cierto? Y ahorita ya entramos en detalle y siempre le digo, si eres el Hijo de Dios, porque él siempre va a poner en duda que tú eres hijo de Dios. Si eres el hijo de Dios, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás así? No, muchas cosas son necesarias muchas veces. Amén. Ahí no se lo dijo, siempre le dijo si eres. Y él sabía, porque él lo conoció allá arriba, porque Cristo fue primero que él. ¿Cierto? Porque Cristo es desde la eternidad y él es una criatura. Qué falta de respeto, imagínense. Si le faltó el respeto a Cristo porque estaba en la humanidad, ¿cuánto más a nosotros si nosotros no nos llenamos del conocimiento, hermano? Hoy el diablo se pasea en los altares. Hoy, como decía la mujer que Dios llevó allá para hablarle sobre la condición de la iglesia, hoy muchos dicen que es Dios y muchas veces no es Dios. Amén.
Hay mucho espíritu de engaño. Por eso la palabra lo dice que en los últimos días, ¿verdad? Muchos apostatarían ¿de qué? De la fe, escuchando a doctrinas de demonios y espíritus engañadores, hermano. Amén. Espíritus engañadores. Pero ¿a quién engaña? Al que no se llena de la presencia y del conocimiento de Dios, porque al Hijo de Dios no lo puede engañar. Amén. Si no, simplemente tiene que coger su rabo e irse volando, hermano. Porque sabe que cuando un hijo de Dios está lleno de la palabra y del arma, el arma de nosotros es la palabra. Amén. Y por eso hay que escudriñarla, hay que dedicarle tiempo a esto. Hay que buscar la revelación aún, amado. Entonces, ¿a través de qué venció Cristo? A través de la palabra. Y hoy vamos a ver que Cristo fue llevado a esta situación, ¿verdad? Usted lo puede leer ahí en el primer versículo cuando dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto para ser tentado. Fue el Espíritu Santo quien lo llevó, amado. O sea que cuando la dirección de nuestras vidas está en manos de Dios, Él nos guía aún a los momentos difíciles, pero en todo momento Él está contigo. Amén. Y no va a dejar que tú pierdas. Y no va a dejar que tú caigas delante del enemigo, amado. Amén. Dice que el Espíritu lo llevó. Y si el Espíritu lo llevó al desierto, es porque es necesario, amado, que estás aquí de una u otra forma pasar por el desierto. Amén. Hemos dicho, quizás los que no han estado en oportunidades anteriores aquí, hemos dicho que no todos tenemos los mismos desiertos, amados, sino que muchos tenemos que ser preparados en unas áreas y en otras no. Eso lo decíamos el viernes. Quizás en lo que usted es fuerte yo soy débil, o lo que yo soy muy fuerte es débil también, ¿cierto? Pero sea como sea, siempre vamos a pasar momentos de angustia, de tribulaciones. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea ¿qué? Probada. Amén. Para que podamos ser probados, como dice la Biblia, como el oro fino, ¿cierto? El oro se refina ¿con qué? Con fuego. Entonces, amado, estas tribulaciones, este momento de desierto que pasó Jesús fueron 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Era necesario para formar el carácter de Cristo, para probarle al diablo que Él no se iba a vender. Dios no sabe todo, pero los que están alrededor no lo saben todo. Entonces Él nos mete en situaciones para probarnos al enemigo mismo que ya estamos aptos para batallar en contra de él. Amén. Y lo llevó al desierto y ahí fue tentado y ahí fue ¿qué? Probado. Vino una prueba y en medio de la prueba, escuche, Dios nos lleva a la situación que es la prueba, que es el desierto. Pero en medio de la situación, en medio del desierto, viene el tentador. ¿Y sabe qué es la tentación? Es esa salida a la prueba que presenta el diablo para que desobedezcamos a Dios. Escúchelo. La tentación no es lo mismo que la prueba. La prueba es la situación que Dios coloca para formarnos. El ejercicio de formación, de sacrificio. Él estaba en sacrificio. ¿Cómo se forma un cristiano? A través del sacrificio, amado. Amén. Hay cristianos que quieren ser formados, que quieren ser ministros, que quieren ser maestros, que quieren ser esto, pero que no quieren pasar por el sacrificio. Y el sacrificio más grande lo hizo Él. ¿Y dónde lo corroboró? En la cruz del Calvario, hermano. Amén. Un sacrificio grande. Y no estoy diciendo que todos vamos a pasar desierto, de pronto escasez, porque sí puede haberlo. Incluso hubo ricos que fueron muy buenos y que quizás nunca pasaron desierto, ¿cierto? El caso de José de Arimatea, el caso de Cornelio y otros muchos más, hermano. Pero los ricos que se deciden a dejar la riqueza a un lado, darle el primer lugar a Dios, eso es complicado. Porque casi siempre el hombre tiene el corazón, ¿dónde? En la riqueza. Y más cuando la tiene en su mano. Pero no podemos decir que los ricos no pasan desierto. Bueno, el rico no pasa el desierto de que la nevera está vacía, de que no hay para esto, de que no hay para lo otro. Pero el enemigo se le levanta a tentarlo y a pasarlo por otras angustias. Amén. Quizá la familia no se convierte, quizá lo ataca por enfermedades, quizá lo ataca por el medio, pero sea cual sea el desierto, Dios nos va a ayudar. Amén. Entonces, amado, vamos a entrar en detalle acá. ¿Para qué
Dios coloca al cristiano a prueba? Lo vamos a ver ahí en Romanos. ¿Para qué es colocada esta prueba? Romanos 5, versículo 3 al 5. Alguien que me lo lea, por favor. Romanos 5, versículo 3 al 5. Aleluya. O lo leo yo acá. ¿Quién me lo lee? 5, 3. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y la paciencia? Y la paciencia, pruebas. Y la prueba, esperanza. ¿Y la esperanza? Y la esperanza no avergüenza. Déjelo ahí. Amén. Ahí en el versículo 5. ¿Cierto? Pablo dice que no solamente se gloriaba cuando todas las cosas estaban bien, sino que se gloriaba. Le daba gloria a Dios. Y esto es difícil, amado. Para muchos de nosotros quizás. Porque nuestra carne solamente se gloria cuando está satisfecha. ¿Ah? ¿Cierto que sí? Pero cuando a la carne no se le da lo que ella quiere, entonces la carne no quiere alabar a Dios. Amén. Y eso es general. Pero, como decía mi esposa, hay que sujetar la carne. Y Pablo decía, ¿verdad? Aquí en el capítulo 5 decía, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿dónde? En las tribulaciones, hermano. Cuando está la nevera vacía, cuando no hay esto, cuando no hay lo otro, ¿cuántos alaban y le dan la gloria a Dios? Como decía Job. Job le dijo a su mujer, ¿verdad? Y la reprendió. Cuando le dijo, ¿acaso daré gracias a Dios por lo bueno y no también por lo malo? ¿Cierto? Porque Romanos 8:28, 5:3, es el pasaje. Romanos 8:28, ¿qué dice? Que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y estos son los que conforme a su propósito han sido llamados, hermano. O sea, que en medio de la prueba, en medio de la tribulación, Dios nos está formando. Y es de provecho para nuestras almas. Amén. ¿Cierto? La prueba es provechosa si la sabemos vivir. Y por eso Pablo se gloriaba. ¿Y se gloriaba en qué? ¿En medio de qué? De las tribulaciones. Quizás entonces usted me pregunta, bueno, ¿y qué es una tribulación? Una tribulación es una carga mental que usted tiene porque no ha podido resolver un problema, una situación en su vida personal. Escúchenlo, lo repito. Una tribulación es una carga mental que tenemos muchas veces. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad y no tenemos humanamente cómo resolverla. Eso se llama ¿cómo? Tribulación. Pero en medio de las tribulaciones tenemos que gloriarnos. Amén. Porque hay gente que solamente se gloria en Dios cuando todo está bien. Cuando hay abundancia es fácil gloriarnos, hermano, ¿o no? ¿Cierto que sí? Pero cuando viene la escasez, cuando viene el desierto, cuando viene la prueba, es donde Dios prueba a los verdaderos cristianos. Aleluya. Amén. Es donde prueba de qué estamos hechos. Si estamos hechos, ¿verdad?, de ese material que resiste el fuego, o si estamos hechos de hojarasca, de madera o de heno. Amén. Es ahí donde Dios prueba. Es ahí donde Dios determina el carácter, ¿verdad?, y la resistencia del cristiano, como decía, o como dice la palabra, resistir pues al diablo, ¿verdad? ¿Cierto? Y de vosotros huirá. En medio de la prueba, gloriémonos. Amén. Y démosle gracias a Dios porque Dios te va a ayudar. Amén. Cristo no dijo ni una sola palabra aquí en este desierto. Y fue el Espíritu quien lo llevó. Y no dijo nada, nunca renegó, nunca miró alrededor, sino que solamente confió en su Padre Celestial y en la ayuda del Espíritu Santo también. Dáselo fuerte porque es para él. Aleluya. Gloria sea a Dios. Entonces, ¿para qué es? Y nos gloriamos. Miren lo que dice. Y no nos gloriamos solamente en esto, sino sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Hay muchos cristianos desesperados. Amén. Hay muchos cristianos que creen que esto es de la noche a la mañana. O que si usted está pasando una situación porque usted es el Hijo de Dios, ya yo tengo que hablar y se resuelve, y así no es. Miren lo que dice Pablo, que yo pienso en mi humilde concepto, que después de Cristo, uno de los más grandes debe ser Pablo.
Y no me atrevo a decir que es el más grande porque eso solamente le compete al Padre, ¿cierto? Pero uno de los más grandes, yo, sin duda alguna, es Pablo, ¿cierto? Y miren lo que dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, porque nuestra carne es desesperada, hermano. Nosotros tenemos un dolor de muela y enseguida con desespero ves y traen una pastilla porque queremos que ese dolor se vaya o no se vaya, ¿cierto? Y es algo natural. Amén. Hay dolores que son desesperantes, ¿verdad? Porque la carne está sufriendo y a la carne no le gusta sufrir porque la carne es débil, hermano. Pero es ahí donde Dios somete al Hijo de Dios al sacrificio, muchas veces al dolor, al padecimiento, para formar en él el carácter de un Hijo de Dios, para formar en él la paciencia, para que podamos desarrollar algo muy importante que se llama ¿qué? Paciencia. La palabra le dice que aún después del arrebatamiento, cuando vengan esos días tremendos de gran tribulación, dice, con paciencia ganaré ¿qué? Vuestras almas. Yo lo logro entender, es que esa gente anhelará que Cristo venga pronto, pero ten paciencia, que Él viene en el momento justo, porque la carne se desespera. Amén. ¿Cuánto más en aquellos momentos de podemos decirlo así, de tortura, por no aguantar, ¿verdad? Muchas veces, muchos negarán si no se llenan del Espíritu Santo. Mire, ¿qué nos va a dar a nosotros la resistencia en medio de cualquier desierto, en medio de cualquier situación o de cualquier opresión que el diablo tenga? La llenura del Espíritu Santo. Lo que decía mi esposa ahorita, hay que buscar la llenura, hermano. Amén. No podemos venir a la iglesia solamente a asistir, sino que yo tengo que venir a limpiar mi corazón, a arrancar de mi corazón todas aquellas cosas que impiden que el Espíritu entre, hermano, sea del exterior o sea de adentro. Amén. Porque cuando una persona se llena del Espíritu, nunca solamente, claro que siempre está la parte humana, pero es muy complicado que siquiera mire hacia atrás, jamás, por muy dura que sea la prueba. Amén. Entonces, la importancia del Espíritu Santo para resistir en medio de la prueba. Jesús estaba lleno del Espíritu, ¿cierto? Dice que subió, ¿verdad? Ahí lo llenó el Espíritu, lo invirtió ¿a dónde? Allá en las aguas del río Jordán, para poder resistir la prueba, hermano, ¿cierto? Y después que estaba lleno del Espíritu es que Dios lo mete a esa prueba tan grande, que quizá usted y yo no podemos resistir, hermano. Amén. Entonces, amado, ¿para qué da Dios la prueba? Para producir ¿qué? Paciencia. Y la paciencia produce esperanza. Y lo que hablaba mi esposa ahorita, mucha iglesia está torcida, yo pienso, porque en lo que hemos podido entender, el 98% de la iglesia se va a quedar en el arrebatamiento. Aproximadamente entre el 97, se lo puede demostrar por la palabra 97 o 98% se va a quedar. Amén. Y para no dejar dudas y darle ahí para que de pronto no quede divagando, la palabra dice que en el arrebatamiento de Elías se fue la mitad y se quedó la mitad, ¿cierto? Elías era la mitad y la otra mitad que se quedó, ¿quién era? Eliseo, que representa a las 10 vírgenes, la gente que está totalmente apartada para Dios del mundo, que no tiene pecado y se guarda del mundo, que no anda en las danzas del mundo y que tiene un corazón lleno del Espíritu Santo. Esa persona se va. Del resto, mijito, vaya buscando cómo hacer para cumplir estas tres condiciones. Amén. Yo no lo puedo engañar. Pero dice la palabra que en el arrebatamiento Elías 50 hijos de los profetas, que no son hijos de Dios, que representa la iglesia mundana de este tiempo, que está peor que ellos, miraba solamente ¿de dónde? De lejos. No estaba capacitado para luchar para el arrebatamiento. Saque la proporción al 100%, cuánto da ese uno contra esos 52 que nombra ahí. Amén. Aproximadamente un 97% y solamente el 3%, hermano. La gente cree que se va a mitad y mitad, porque usted se pone a mirar alrededor la iglesia, y no, la iglesia de hoy no es virgen. La virgen es la que no tiene contacto con el mundo, la que no ha conocido ¿qué? Varón. O sea, la que no conoce las cosas del mundo o vive en las cosas del mundo más bien. Amén. Esa es la iglesia santa que se va en el arrebatamiento, hermano. Porque por ahí le embolatan a la pobre gente, se va 50 y 50. ¿Acaso la iglesia liberal de hoy es virgen? La iglesia de hoy se revuelca con todo el mundo, hermano, ¿cierto? Ya están abiertamente con el ecumenismo.
¿Y cómo podemos decir que son las 5 vírgenes insensatas? Ni siquiera, hermano. Amén. Porque esas 5 vírgenes insensatas, aunque no estaban llenas del Espíritu, pero se guardaban del mundo. Dice la palabra que después regresaron ¿con qué? Con el aceite. Lo compraron. Le faltaba solamente una sola cosa, comprar el aceite. Pero como se guardaban del mundo era fácil. Era más fácil. Pero hay un momento donde el aceite no se venderá. Entonces, amado, regresamos acá, ¿verdad? ¿Para qué es hecha la prueba? Para producir paciencia, y la paciencia produce ¿qué? Esperanza. Pero como muchos, escúchelo, como muchos líderes de la iglesia no les gustó pasar por prueba, sino que querían la opulencia, querían el dinero, querían la vanagloria del mundo, entonces dejaron de guardar la esperanza, que es la venida de Cristo, y hoy no se predica de la venida de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque pasaron la prueba para producir paciencia, para esperar, para que produjera esperanza, hermano. Y la esperanza se compra. ¿Dónde se compra la esperanza? En el desierto. ¿Dónde se compra la esperanza? ¿Cierto? Produciendo paciencia. Y la paciencia se produce ¿cómo? Pasando tribulaciones, mijito que estás aquí y tú que me escuchas por ahí. Amén. Hermano, esto es para gente valiente, hermano. Esto es para gente forzada. Para gente que haya decidido entregar su vida totalmente a Dios. Y vuelvo y lo repito, no todos los desiertos son iguales. Amén. Y Dios nos prepara a uno en una cosa más fuerte, porque quizás sabe que el diablo te puede meter por ahí y por ahí te pasa por un desierto mucho más fuerte en esa área. Porque sabe que te tiene que tener fuerte para que tú no caigas en esa área. ¿Cierto? Quizás otro no necesita a Dios que esté fuerte en esa área. ¿Por qué? Porque no necesitan llevar la bandera del evangelio. Porque el diablo siempre va a proponer, ¿cierto? A proponer cosas que nos lleven a ¿qué? A fallarle a Dios. Y de acuerdo a nuestros corazones, entonces Dios nos procesa. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Vamos a volver ahí ahora sí al texto base. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿cierto? Tuvo ¿qué? Hambre. Y vamos a ver en esta mañana que son 3 partes principales donde el enemigo ataca. El enemigo ataca, primera parte, escúchelo ahí y después lo desarrollamos. Primera parte, ataca la necesidad de la carne. Ojo, ataca la necesidad de la carne como ser humano. Amén. Segunda parte, ¿qué ataca el enemigo? Ataca al hombre con la vanagloria de la vida y las riquezas. Escúchelo. Ataca con la vanagloria de la vida y ¿qué más? La riqueza. Segunda parte, las batallas principales que tiene se resumen en estas 3 partes. Y tercera parte, la más fuerte, si el hombre no se prepara, ataca al hombre de Dios con la misma palabra para enredarlo, hermano. ¿Quiso enredar al Cristo al final o no lo quiso enredar? Imagínense, se atrevió a querer enredar al que no se puede enredar jamás. Y ese ser, para no hablar de forma despectiva, sabe que con él no, él se la sabe toda, el Cristo de la gloria. Y sin embargo lo atacó, hermano. Es algo inexplicable, como hablábamos el viernes, ¿verdad? A eso usted no entiende las cosas del enemigo, sabiendo que Cristo, pero ¿sabe por qué? Porque Cristo estaba en la parte humana, por eso lo atacó. Amén. Su parte humana, él sabía que influencia sobre nuestro ser, que tiene 3 partes, y es nuestra carne. Amén. Y entonces atacó esa parte natural, brindándole esto o lo otro, como le ha brindado la iglesia. Y muchas iglesias le han abierto las puertas a Satanás, lastimosamente, hay que decirlo. Amén. Y hoy están en las manos del enemigo. He escuchado de mucha gente, y gente hasta cercana, porque, bueno, mi esposa tiene hasta un familiar casado con un hijo de ese varón, que decían que era uno de los guerreros más grandes de Barranquilla. Hermano, igual norte, y cuando vino del norte cambió hasta la silla, cambió el nombre, y le dijo al pueblo, después de ser un tremendo guerrero, que ya no se metieran con el diablo, para que el diablo no se meta con nosotros. Qué cosa tremenda. Si tú no te metes con el diablo, te va a corretear tarde que temprano. Amén. Pero hermano, tú tienes que llenarte para que él no se te acerque más bien, y darle duro para que respete. Hermano, mire cómo lo atacó primero. Lo atacó con la carne. Había una necesidad, estaba pasando un desierto. Su carne tenía una necesidad, ¿cierto?
las cosas materiales que nosotros necesitamos, las cosas materiales que nuestra alma anhela, ¿verdad? Entonces por ahí ataca primero el enemigo, porque nuestra carne es muy débil y muy cobarde con eso, ¿cierto? Si a la carne le falta esto, enseguida la carne está llorando. Amén. Y es ahí donde Dios pasa al cristiano para que aprenda ¿a qué? A desarrollar la paciencia y a no desesperarse. Él le dijo, mire lo que él le dice. Y vino a él ¿quién? El tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y mucha iglesia quizás ha pasado desierto. Y es cierto que hemos pasado desierto. Pero eso no nos da a nosotros, ¿verdad?, la justificación para que cojamos lo que Dios nos ha dado para satisfacer nuestras necesidades personales, ¿cierto? Y ya vemos que muchos predican por ganancias deshonestas. Amén. Y han tomado lo que Dios le ha dado, el poder que Dios le ha dado, para satisfacer su ¿qué? Sus necesidades. Pero dice la palabra que cuando usted pasa por tribulación, pasa por prueba, pasa por esperanza, todo eso va fundamentado ¿en qué? En la fe. Y él le cita una palabra, ¿verdad?, que está allá en Deuteronomio, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, amado, no solo de lo que tú tienes en tu vida, sino que hay gente que no tiene, más tienen vida de Dios también. Escúchelo, no solo de qué, de pan. O sea, el pan hace parte de nuestra vida, todo lo material hace parte, ¿cierto? Pero eso no lo es todo. Y mucha iglesia ha abandonado la fe por irse a buscar el pan, por irse a buscar lo material. Lo material hace parte de la vida, pero no es todo. Quiero que lo entienda. No solamente es lo material, hermano, sino de toda ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Porque hay gente que puede tener muchas cosas materiales, pero no le creen a Dios. Amén. No le creen a Dios, hermano. No esperan la bendición de Dios, sino que esperan y agarran la propuesta del diablo, lastimosamente. Lo que el diablo les ha propuesto, eso han tomado. Y aparentemente viven una vida de opulencia, una vida de una supuesta, podemos decirlo así, de una supuesta riqueza, de una supuesta ¿qué? Abundancia. Pero todo eso es efímero, todo eso es pasajero, todo eso va a quedar. ¿Y qué va a recoger esa persona si no se santificó para Dios? Va a recoger muerte, tribulación, condenación, ¿verdad? Y castigo eterno, lastimosamente. Amén. Dice no solo, o sea que el pan hace parte, hermano. Yo no le estoy diciendo que usted no trabaje, ¿cierto? Que usted no haga su negocio para que usted gane su dinero, porque usted también necesita el pan. Quiero que me entiendan, ¿cierto? Pero no solo es el pan hace parte, pero no solo es el pan, sino que tenemos que creerle ¿a quién? A la palabra de Dios, para esperar en Dios. Y si tú estás pasando un desierto y te agarras de Dios, Dios tarde que temprano te va a sacar. Amén. Entonces, amado, no te aflijas si quizás, o tú que estás por ahí escuchándome o viéndome ahí por la señal de internet, no te aflijas si quizás estás pasando un desierto. Quizás Dios te está procesando. Amén. Y quiero que entiendas en esta mañana, y lo vuelvo a recalcar, que la tribulación y la prueba es necesaria. ¿Para qué? Para formar la paciencia y para formar ¿qué? La esperanza gloriosa de Cristo Jesús. Amén. Esa esperanza que te ayuda ¿a qué? A soportar el tiempo difícil. Amén. Entonces, amado, en Apocalipsis 3, 16 y 17, hay una iglesia de esta manifiesta que es la iglesia del último tiempo, ¿cierto? Es la séptima y representa la iglesia del último ¿qué? Tiempo, de los últimos días en la cual vivimos. Y la palabra aquí lo había dicho, que esta iglesia iba a tener estas características. Y le hago la introducción primero y vamos al texto. La iglesia de la Odisea se levanta en tiempos
se levanten tiempos donde ya los grandes apóstoles habían partido hacia los cielos, amados. Amén. Ya no estaba Juan, ya no estaba Pablo, ya no estaba Pedro, ya no estaba Santiago, ya no estaba Lucas ni ninguno de ellos, amados. Amén. De esos baluartes que Dios colocó para colocar el fundamento. Se habían ido hacia los cielos en victoria, aunque padecieron mucho, amados, más que usted y que yo. Amén. Fueron los que más padecieron, pero son los que tienen el nombre más grande ahí arriba. Amén. Mire algo que dice que incluso en el pacto de la ley, donde la bendición era material, el más grande fue el último, y fue el que todo el tiempo vivió en el desierto. Se llamó ¿cómo? Precisamente Juan el Bautista. Dice, entre los nacidos de mujer no ha habido uno más grande que Juan, pero él lo dice, pero el más pequeño de nosotros será más grande que ¿qué? Que Juan el Bautista, porque nosotros tendremos lo que Juan, el poder que Juan no tenía. Amén. Porque Juan era un profeta, pero nunca tuvo el poder de Dios, solamente la palabra. Usted tiene mucho más que él, ¿verdad? Y está más cerca que él, porque Cristo no había muerto todavía para acercarnos a Dios y darnos una mayor estatura que espiritual. Amén. Entonces, esta iglesia del último tiempo, llamada la iglesia de la Odisea, miren lo que dice, pero tú eres tibio y no frío, ni caliente. Te vomitaré ¿de qué? De mi boca. Porque tú dices, mire, tú dices, no es que era, hermano. O sea que la riqueza para Dios no es lo material. Esa iglesia se había vendido al imperio romano. Y obviamente el imperio romano, como habían cambiado la doctrina, le regalaba tremendos de templos y le daba y la patrocinaba. Y obviamente estaban en la opulencia. Porque habían ¿qué? Negociado. ¿Con quién? Con el imperio romano, pero la palabra no se puede negociar. Amén. Habían abandonado la verdadera doctrina por las cosas que materiales, lastimosamente. Y a esta iglesia le envía este mensaje duro, hermano, el Señor. Pero tú dices, no es verdad. Tú dices, yo soy ¿qué? Rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desnuda, o sea, no tienes ni conciencia de lo que realmente son, ¿cierto? Tú eres y no sabes que tú eres una desventurada, miserable, pobre, ciega, ¿y qué más? Y desnuda, hermano. Qué definición tan triste, hermano. O sea, lo que nosotros no creemos, lo que se cree la iglesia liberal apóstata, que hoy está en la opulencia, y lo que Dios la llama. ¿Cierto? Ellos dicen que son los ¿qué? Los bendecidos, ¿o no? ¿Cierto? Son los bendecidos y son los hijos del rey según ellos. Porque para hacerse los hijos del rey hay que tener la chequera llena, hay que tener posesiones por aquí, posesiones por acá. No es malo. Lo malo es que usted crea que eso es ser cristiano. Lo malo es que usted esté tras lo material y no busque primero las riquezas ¿qué? Espirituales. Porque todas esas cosas van siendo como añadidas poco a poco para los hijos de Dios también. Amén. Los hijos de Dios también tienen cosas materiales, amados. Y tener cosas materiales no es malo. Así que si usted tiene un negocio, tiene un trabajo, viene por aquí, viene por acá, no se sienta afligido si quizá con esta predicación. Lo que usted tiene que interesarse es por entregarle y saber que estar bendecido no es solamente eso. Amén. Sino es tener una verdadera relación ¿con quién? Con Dios. Y es apartar el corazón de las cosas vanas. Lo hablábamos el día ¿qué? Miércoles. Viernes. Dice, ¿quién subirá el miércoles? ¿Cierto? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Míralo, el limpio de manos y puro de corazón. El que ha dejado el pecado visible, pero que también permite que Dios entre al interior y saque lo que nadie ve. Amén. Y limpie el corazón. Ese solamente sube al monte de Jehová. Ojo, y no es que allá arriba hay un monte, no. El monte de Jehová es el cielo, el lugar alto. No es que allá arriba hay un monte. Allá arriba no hay ningún monte. El monte de Jehová es el cielo, es el lugar alto donde su alma se eleva cuando el corazón está limpio, cuando hemos dejado el pecado, ¿cierto? Cuando hemos permitido que Dios nos purifique y cuando nos hemos ¿qué?
Mire lo que dice el Salmo 24, ahí en el versículo 3. Dice, el que no ha elevado su alma, ¿a qué? A cosas vanas. Esta iglesia había elevado su alma, ¿a qué? A cosas vanas. Y estaba cayendo en la tentación del diablo, hermano. Amén. Y mucha iglesia de hoy está cayendo en la tentación del diablo. Lastimosamente. Está siendo, ¿verdad?, abatida por el enemigo, se gozan, saltan y brincan. Pero por ahí no está Dios, lastimosamente. Cayeron en la tentación de lo material. Amén. La tentación de lo que nos rodea, de las posesiones. Cuando son de parte del diablo, sí son malas, cuando no son entregadas por Dios. Amén. La segunda parte que dice en la tentación. ¿Cuál es la segunda tentación? La segunda batalla que tiene que tener el cristiano para poder defender su fe. ¿La qué? Entonces, ¿verdad? El diablo se le ¿qué? Le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, mire, siempre según él lo dudaba, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tus pies no tropiecen en piedra. Aleluya. Amén. ¿Esa es la primera? ¿Esa es la segunda? La segunda, ¿verdad? ¿Lo llevó a dónde? Al pináculo del templo. Y lo quiso embolatar ¿con qué? Con la palabra de Dios. Le dijo, mira, tírate, haz lo que te dé la gana. Tú eres un ministro. Tú eres un hijo de Dios. Tú no necesitas dirección. Tú no necesitas que el pastor te guíe. Haz lo que te da la gana. Camina como quieras. ¿Sabes qué le estaba proponiendo el diablo a esa persona? Un suicidio espiritual. Quiero que me entienda. Cuando usted no se deja, cuando vienen los dardos del diablo, y el diablo te dice, haz así, pero la palabra te dice que no, entonces el diablo nos está llevando a un suicidio espiritual. Amén. Porque no entendemos, y con la misma palabra, la palabra es espada de ¿qué? De doble filo, hermano. De doble filo. Ni por ahí, yo le voy a explicar qué quiere decir eso. Ahorita se lo voy a explicar en el Salmo 91. ¿Aquí le citó la palabra o no se la citó? ¿Era palabra o no era palabra? Pero interpretada ¿por quién? Por Satanás. Hermano, no permitamos que Satanás interprete la palabra de Dios en tu mente ni en mi mente. Amén, porque nos va a llevar a un suicidio ¿qué? Espiritual. Hoy mucha iglesia ha permitido que no es el Espíritu Santo quien interpreta la palabra, sino es la teología. Y no es porque la teología sea mala, sino es que le dan la importancia que no tiene tampoco. Amén. Hay que buscar la dirección del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Amén. Mire lo que dice el Salmo que él le cita. Salmo 91, versículos 11 y 12. Y le voy a explicar qué quería decirle el Señor. Cosa contraria a lo que el diablo le estaba diciendo al mismo Jesús, hermano. Al que no tiene errores. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Pues a sus ángeles ¿qué? Mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Hermano, ni por ahí lo que el diablo le estaba diciendo. Tírate y mátate, que él te va. Tú no te vas a matar, él te va a sostener si tú te tiras y haces lo que yo digo. Amén. El diablo también quiso llevar a Jesús a que él no hiciera lo que realmente dice la palabra, sino que el diablo lo llevara a hacer lo que él piensa de la palabra. Amén. Mire lo que dice. Pues a sus ángeles. ¿Quién son los ángeles? ¿Quiénes son los ángeles de la iglesia? Ahí lo dice, lo vimos en la iglesia, el capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, envía Cristo. Mire el orden. Dios le da la revelación a Cristo, porque Cristo no sabía el Apocalipsis hasta que no murió en la cruz de Calvario y fue allá arriba. Usted no lo sabía. Luego Cristo le da la revelación ¿a quién? A su ángel. Él tiene un mensajero también aparte. Y el ángel se la da a Juan, para que Juan se la lleve ¿a quién? Al que a Juan le da la gana. Para que se la lleve al ángel de la iglesia.
¿Y sabe quién es el ángel de la iglesia? Los pastores, aquel que Dios ha colocado para que guíe tu vida, amado. Pero muchos no queremos guía, muchos no queremos pastoreo, ¿cierto? Dice, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tus pies no tropiecen en piedra. O sea que usted y yo tenemos que dejarnos guiar si no queremos tropezar. Por eso es necesario que usted se someta a la autoridad, a lo que convoca a la iglesia. Y no solo a la autoridad, sino a la iglesia. A todo lo que se hace en la iglesia, usted debe someterse, amado. Si usted no quiere un suicidio espiritual. Amén. A sus ángeles, es el guía, hermano. Es el pastor de la iglesia. Dios en cada iglesia coloca un ángel que va delante de la iglesia guiándola y llevándola para que la iglesia no se vaya a torcer o no se vaya a guiar. Lastimosamente muchos de estos ángeles se torcieron, pero ya no es problema de nosotros. Amén. ¿Cierto? A sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen ¿en qué? En piedra. Usted quiere caminar hacia la eternidad, tiene que dejarse guiar de los ángeles, hermano. Y los ángeles son los que Dios coloca a dirigir la iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todo tu ¿qué? Tu camino. Que no te vas para allá, entra al camino, no te me salgas, entra para acá, mijo, entra para acá, mija. No le creas, déjate de eso y entra y arrepiéntete y vamos para adelante. Amén. Ese es el ángel, es el pastoreo que tiene la iglesia. Lastimosamente, muchos ángeles de eso no quisieron dirección de Dios y vino el diablo y los engañó. Y hoy la iglesia está en la apostasía. Porque para ser ángel tenemos que tener una conexión con Dios. Y ángel no es que tengamos alas. El ángel es un ¿qué? Mensajero. Cuando estamos dando aquí, estamos dando el mensaje de Dios para la iglesia. Amén. Aquí lo dice, ¿verdad? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, amado. Si usted quiere ser guardado, quiere estar en una vida espiritual segura, tiene que dejarse guiar, hermano. Para que no pueda tropezar, para que no tropiece. Dice, en las manos de ¿qué? Te llevarán para que tus pies no tropiecen en piedra. Dios estaba hablando de que el pueblo de Israel tenía que seguir ¿a quién? A Moisés. De que hoy la iglesia tiene que seguir al que lleva el cántaro. Mire, cuando fueron a hacer la Santa Cena, los discípulos, ¿cierto? Le dijeron, Señor, ¿dónde quiere que celebremos la qué? La Santa Cena, ¿verdad? O la Pascua, porque en ese tiempo no era Santa Cena, era Pascua. ¿Dónde quiere que celebremos la Pascua? ¿Sabe cuál es la Pascua de nosotros? El día que nos gocemos allá arriba. ¿Y sabe qué le dijo? ¿Sabe qué le dijo? Cuando encuentres un hombre, escúchalo, por aquí no habla de que es Cristo, es un hombre lleno de ¿qué? Que lleva un cántaro lleno de ¿qué? De agua. Es una vida llena de la palabra, llena de la palabra y sometida a Dios. Síguele. ¿Quieres celebrar la Pascua? ¿Quieres ir al reino celestial? Sigue al que lleva el cántaro, porque tú solo no vas a poder. Amén. Y hoy mucha iglesia ha caído en esta tentación, amado. Hoy mucha iglesia no ha seguido la dirección de Dios, sino que como ya son ministros, quieren caminar como les da la gana. Lastimosamente. Hermano, y la Pascua, siendo los 12 más grandes, creo yo, ¿verdad? No sé cuál de ellos sea el más grande, pero ellos sí tienen el nombre de arriba. Tuvieron que seguir, no le dijo a un ángel, le dijo a un hombre que lleva ¿qué? Un cántaro lleno de agua. Representa una vida totalmente llena de la palabra, hermano. Pero muchos no queremos sometimiento. Muchos queremos caminar por delante del que lleva el cántaro. ¿Sí me está entendiendo? Y muchos estamos entrando en esa tentación, la segunda tentación. Amado, esa es la condición de muchos pueblos de hoy. Mucha iglesia apóstata está pasando por estas cosas. Porque interpretan la palabra como el enemigo les dice. Y miren, ni por ahí lo que el diablo le propuso, ¿cierto? Ni por ahí lo que estamos diciendo ahora con lo que el diablo le dijo, tira, que él va a mandar un ángel para que te agarre. Ni por ahí. Dejaron el cántaro, pero si llevan el cántaro, lo llevan vacío. Amén. Y muchos dejaron el cántaro vacío, lastimosamente. Vamos allá a Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice ahí? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16.
Aleluya. Vamos a la última parte, ¿verdad? Sí, vamos a introducir con la última parte. ¿Qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el 17, hermano. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, la última tentación que le dijo, le mostró en un momento todos los reinos. Y le dijo, y le mostró su gloria, ¿verdad? Vamos a leerlo, ¿les parece? Y tenemos ahí a Juan abierto, no se me olviden de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Miren. Otra vez le llevó, versículo 8, miren. Otra vez le llevó el diablo a un monte que muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, hermano. Entonces, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Hermano, lastimosamente, por eso la palabra dice que si tu ojo es bueno, todo nuestro ser estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo nuestro ser estará lleno de ¿qué? De tiniebla. Y ahí advierte en un segundo versículo que dice, no sea que tu luz sea ¿qué? Tiniebla, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir esta mañana? ¿Quién lleva la visión de la iglesia? El pastor. Es a quien Dios le va adelante llevando a la iglesia. ¿Cierto que sí? Pero si el que va adelante, ojo, su visión la cambia y empieza a poner ya no la mirada en el Señor, ya no la mirada en la salvación, en la vida eterna, sino en las cosas materiales, hermano, entonces esa alma empieza a contaminarse y contamina a la iglesia. ¿Sí me hago entender, pueblo? Empieza a contaminarse. Porque como usted tenga visión, donde usted tenga lo que usted esté mirando, lo que usted esté deseando, ahí está su corazón. ¿Cierto? Y muchos dejaron de mirar a Dios, de mirar a la salvación, de mirar la esperanza del Cristo eterno que ya viene, por mirar a la vanagloria del mundo que el diablo les ha propuesto. ¿Sí me va a entender, pueblo? El diablo les propuso vanagloria, el diablo les propuso opulencia. Por ahí veo una que fue senadora que la están investigando porque tienen bienes allá en Miami y la quieren expropiar de estas iglesias más grandes. La quieren expropiar, hermano. Por ahí vemos otro que está dando mal testimonio, que lo tienen preso, un guatemalteco, ¿verdad? Que sale mucho en la televisión, que lo tienen preso, ¿por qué? Por narcotraficante, lastimosamente, hermano. Porque han puesto la mirada en lo material y aún ya no les importa pecar ante el mismo hombre por obtener lo material. Ya no están pecando contra Dios, sino contra las leyes ¿qué? Humanas, hermano. Y han cambiado la visión de la iglesia, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice Juan, el apóstol? Nos dice que todas las cosas, todo lo que viene de los ojos, hermano, todo lo material, ¿cierto? Dice, miren lo que dice, vamos a leerlo textualmente, dice, porque todo lo que hay en el mundo, hermano, los deseos de la carne, ¿cierto? Los deseos de los ojos, lo aclara, ¿verdad? Y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de ¿quién? Del mundo. ¿Y quién es el rey del mundo? Satanás. Ahí, él le dijo, esto está en mis manos, a mí me ha sido dada. Adán cayó. Adán era el que iba a sujuzgar la tierra, ¿cierto? Hoy él no reina. ¿Dónde? En los corazones que tenemos a Cristo Jesús. Pero él está en el mundo. ¿Qué reina en el mundo? La maldad, la injusticia, la inmoralidad, la opresión. ¿Qué reina? Inclusive la pobreza misma. Por la maldad del hombre viene la pobreza también, ¿cierto? Entonces todas esas cosas del mundo no provienen de Dios, sino provienen de ¿dónde? De nuestra carne. Provienen de los deseos de la carne. Y los deseos de la carne tú no puedes satisfacerlos si no están de acuerdo a lo que Dios determina, hermano. Como empezamos. Porque el diablo quiere que tú y yo satisfagamos los deseos de la carne como a nosotros nos parece. Amén.
Y sigue diciendo, y el mundo pasa, hermano, y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, por eso usted y yo vivimos en el mundo, como le decíamos, necesitamos del pan, necesitamos de las cosas materiales, pero no ponga su mirada en eso, ¿cierto? Porque eso va a pasar y su alma se va a perder si tenemos la mirada en eso. Pero hay algo que dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, en medio del desierto, en medio de la prueba, ¿cierto? Haga la voluntad de Dios. Si queremos estar y vivir en esta tierra eternamente. Esta tierra fue hecha para los hijos de Dios. Esta tierra fue hecha, como dice el capítulo 45, lo compartía con el hermano Fidel Pérez, ¿cierto? Esta tierra fue hecha, por eso muchos no entienden que antes de Adán esta tierra fue habitada por un ejército que Dios la había colocado, porque dice el capítulo 45 de Isaías, lo dice, fue hecha, no la hizo en vano para que estuviera ahí, fue hecha para ser ¿qué? Habitada. Amén. Que muchos no entienden estas cosas. Entonces esta tierra va a ser habitada ¿por quién? Por los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios no ponen la cosa, su mirada, su corazón, ¿dónde? En lo material. Lo material lo necesitamos, ¿o no lo necesitamos? ¿Cierto? Porque uno hubiera dicho, no, tú no necesitas del pan, que vas a vivir solamente la palabra de Dios. No, él dice, no solo, ¿verdad? ¿Cierto? O sea que necesitamos también del pan. Pero no podemos poner la mirada, y menos en la vanagloria de la vida, hermano. Hoy muchas iglesias están en la vanagloria de la vida. ¿Cómo? Están rendidos ante Satanás porque están tras las cosas que materiales. Están oprimiendo al pueblo, están sacándole inclusive el dinero al pueblo por satisfacer sus propios deseos. Amén. Hermano, mira lo que dice aquí Romano 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. ¿Cierto? ¿No le dieron qué? Gracias a Dios. No permitieron que Dios los siguiera dirigiendo. Hay gente que Dios los dirigió por mucho tiempo, pero que no aguantaron la prueba. Vino el desierto, vino el vituperio, veían a sus familias pasando cosas difíciles y no pudieron esperar porque no permitieron que Dios desarrollara la paciencia y la esperanza. Amén. Y hoy son esas iglesias que hoy están desviadas, amado, porque no le dieron gloria a Dios, porque en medio de la prueba, gloríese, hermano. Dele gracias a Dios si usted lo está pasando. El mundo pone cara si amanece sin un peso, pero usted no puede ponerlo, hermano. ¿Cuánto hemos visto gente así, hasta cercana? Que cuando está con plata todo está sonrisita por aquí, sonrisita por allá. Pero cuando amanece sin un peso, la cara de tigre que nadie se la soporta. De eso hemos visto mucho, hermano. ¿O no? Y el cristiano no puede estar gozoso solamente cuando tiene lo material, hermano. Porque estemos gozosos en todo tiempo, porque en todo tiempo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Falte lo que falte, porque Dios proveerá. Y Dios sostendrá, como sostenía Elías. ¿Verdad? Elías estaba y Dios no lo dejó morir de hambre, ¿cierto? Aún lo llevó y lo guió. Vaya allá de la viuda, vaya allá de los cuervos, vaya, métase al arroyo. Esa es una vida guiada de Dios, que aunque pasamos cosas difíciles, Dios te guía para sostenerte. Amén. Porque la vanagloria de la vida es pasajera, el gozo es pasajero. Cuando tenemos la mirada puesta en las cosas materiales, eso va a pasar. Pero pronto esta tierra será cambiada y será renovada para entregársela en las manos a los hijos de Dios para siempre. ¿Cuántos queremos estar ahí en ese reino? Amén. Gloria a Dios. Termino con esto, hermano. Aleluya. Por último, concluimos con esto. Discúlpenme ahí que estamos un poquito bajo de energía. Por último, concluimos con esto. Habíamos hablado al comienzo de que la tentación no es lo mismo que la prueba, ¿cierto? Y muchos la confunden, la tentación con la prueba. Lo volvemos a explicar. La prueba es una situación cuando una vida está guiada por Dios, como Jesucristo. Guiada. Una vida que realmente ha permitido que Dios lo guíe, que no hace lo que le da la gana. Porque hay muchas cosas que no son pruebas, sino situaciones y males que nosotros mismos no buscamos. ¿Sí me está entendiendo?
Miren, a Cristo lo guió el Espíritu Santo a la prueba. Y entonces, en esa prueba, ya dijimos que viene la propuesta del diablo, que es donde muchos han caído, muchas iglesias. Y no hablamos ni siquiera de nosotros, hablamos de los que están adelante de las iglesias. Los propios líderes, los propios, podemos decirlo así, ministros. Ellos han caído, muchos. Y Dios lo coloca ahí para que nosotros no hagamos lo mismo. Amén. ¿Qué pasa? Que en medio de la prueba viene la propuesta del diablo que se llama ¿cómo? Tentación. Y la tentación no proviene de Dios. Hay muchos que agarran la tentación como una bendición y después se meten en tremendo problema. Una propuesta del diablo para salir de la prueba, hermano. Usted quizá está pasando un momento difícil, su familia está pasando un desierto con usted o yo, y entonces viene por ahí, nos proponen un negocio cualquiera, sin dirección de Dios, o nos proponen un empleo, y no le pedimos dirección a Dios para ver si lo cogemos o no lo cogemos, aún en medio de la prueba, hermano. ¿Cierto? Está una mujer, por decir algo, pasando necesidad, tiene un hijo, se le aparece ahí cualquiera y dice, vámonos a vivir. No, mijo, vamos a ver si esto es de Dios, si no es de Dios, no. Amén. Esa es una tentación muy frecuente para las mujeres, sobre todo las que están solas, y para nosotros los varones que muchas veces no tenemos empleo. ¿Cierto? El enemigo te va a proponer, mira, ven, me voy a ganar tanto rapidito, Dios mío, qué bendición. Qué bendición, después terminar metido en tremendo problema, porque Dios no nos acompaña y nos va a bendecir. Amén. Entonces muchos hoy, supuestamente han agarrado la bendición del diablo, y supuestamente están bendecidos, pero el problema es al final. El problema es cuando vayan a entregar cuenta. Ahí, como dice el capítulo 7, versículo 21 al 23 de Mateo, dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿verdad? Si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos, ¿cierto? ¿Qué le dirá el Señor? Maldito, apartado de mí, al fuego eterno, hacedores de maldad. En aquel día muchos dirán, pero yo te serví, como decía el testimonio que estaba diciendo mi esposa ahorita, yo te serví, pero el servicio no es, el servicio no quiere decir que porque estemos sirviendo ya estamos salvos. Tenemos que luchar nuestra salvación, ¿con qué? Con la obediencia. Amén. Entonces en ese capítulo 7 manifiesta que muchos están engañados, hermanos, y muchos creían que era Dios que los estaba bendiciendo, pero no era Dios que los estaba bendiciendo, sino el diablo que los había propuesto, como la iglesia de la Odisea, estrategias humanas, incluso para oprimir al pueblo y sacarle el dinero al pueblo de los bolsillos. Amén. Ya sabemos que lo establecido por Dios, ahí está establecido, pero no vamos a buscar otras estrategias, y Dios nos guarde, para venir a suplir nuestras necesidades, amado. Amén. Pero mucha iglesia ha hecho así, hermano, y hoy están en la opulencia, hermano. Hoy viven una vida, vea, de abundancia material, pero de una ruina espiritual. Amén. Ahí lo dice el capítulo 3, versículo 17 de Apocalipsis. No lo dijo. Tú dices, ¿tú qué dices? No es verdad lo que estás diciendo, porque el que sabe que es verdad era el que la estaba contradiciendo, ¿cierto? Tú dices que es así, que estás rica, que no tienes necesidad de nada y que te has enriquecido. ¿Y qué le digo? Mas tú eres una vil, desamparada, triste y desnuda, ciega. Hermano, qué condición la de la iglesia de hoy. Amén. Lastimosamente hay que reconocerlo y hay que manifestarlo, y para eso nos llamó Dios como atalaya. No podemos negar lo que estamos viendo. Amén. Santiago 1:13, ¿qué dice? Mira lo que dice: cuando alguien es ¿qué? Tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ahí se cae la doctrina de los Jesús solo. Amén. Porque Cristo fue tentado en todo. Jesús solo, que me estás escuchando, ¿cierto? Porque Dios no puede ser ¿qué? Tentado. Dios el Padre no puede ser tentado. La gloria no lo permite, su gloria que lo rodea. Ni Él tienta a nadie. Amén. O sea que si usted cogió algo supuestamente que era una bendición y le salió mal, no diga que es Dios que se lo puso. Amén. ¿Sí me hago entender, pueblo? Cuando estemos pasando el desierto hay que buscar la dirección de Dios. Hay que decirle: Señor, sosténme. Señor, ayúdame. Señor, dame fuerza. Señor, mete tu mano. Señor, abre la puerta. Amén. Y no permita que yo tome como bendición la tentación que el diablo me presenta. Amén. Pero muchos, hermanos, están así.
Muchas iglesias hoy dice que son los super bendecidos. Y ya cuando usted le habla de la palabra grey, esa palabra grey para ellos no existe. ¿Sabe que grey es un rebaño pequeño? Para ellos existe la palabra mega iglesia, hermano. Y están en la opulencia. ¿Por qué? Porque pusieron la mirada en los reinos del mundo. Ellos hoy están reinando, pero el reino no es hoy, ¿cierto? Ellos dicen que son hijos del rey, pero el reino está aquí. Hoy no está reinando todavía, está reinando en nuestros corazones. Pero cuando el rey venga a reinar, entonces se manifestarán los verdaderos hijos del rey, los príncipes del Padre. Amén. Ese día, sí, de verdad se va a saber quién es rey y quién va a reinar con él en el milenio. ¿Cuántos quieren reinar? Amén. Amén. Dáselo fuerte porque es para él. Gloria sea a Dios. Aleluya. ¿A cuánto nos habló Dios? Amado, 3 tentaciones principales, ¿cierto? Las cosas materiales, nos tienta por la palabra y nos tienta por la vanagloria y las riquezas. No permitamos, cuando estemos pasando estos desiertos, amado, agarrémonos de Dios. Amado, pídale a Dios que le ayude, porque Él lo sostendrá. Si sostuvo a Elías, si sostuvo al pueblo de Israel 40 años en el desierto, ¿verdad? Dentro de su misericordia y dando la oportunidad, aunque era un pueblo muy rebelde, sin embargo Dios se mantenía fiel y los sostuvo en el desierto y los alimentaba con carne, con agua, con maná. Dice que su calzado nunca se envejeció y su vestido nunca se rompió. Hermano, son palabras, como decía el Salmo 91, que no solamente, o Deuteronomio, ¿verdad? No solamente de pan, no solamente viva de lo que le vive, agárrese de la palabra de Dios. Amén. Dios le bendiga, amado, Dios le guarde.